poco lo que quiero compartirles es la experiencia de lo que ha sido el proceso de integración y de manera particular el efecto que tiene ese proceso de migración sobre la expansión urbana y la configuración, digamos, de un reto importante en términos de acceso al suelo y la vivienda para las ciudades. Este caso es el caso de Bogotá y quisiera invitarlos a situarnos, bueno, Bogotá, el centro del país, de Bogotá, su capital, Ciudad Bolívar es una de sus 20 localidades, pues representa la octava ciudad en términos de población. Luego es un reto, digamos, demográfico y de complejidad urbana de esa magnitud, y que como ustedes van a ver está alejado. Este punto rojo es el centro histórico de las ciudades, digamos, es producto de la urbanización de la segunda mitad de la década del siglo XX, tal vez décadas del 60, 70, producto también de la urbanización de nuestro conflicto armado, que va a ir marcando desde ese momento un panorama y un paisaje urbano muy característico que ya lo vamos a ver con algunas fotografías. Y quería traer esta imagen para mostrarles cómo en la delimitación del suelo urbano de nuestro plan de ordenamiento del año 2004, que es esta mancha morada, hay, ¿no?, todo un proceso de expansión y crecimiento sobre suelo rural, que es toda esta urbanización, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Una ruralidad que, y vamos a ver un poco con la transformación multitemporal, hace 2 décadas era una de fincas rural y se ha venido transformando en esto, producto de los efectos de la migración. Ciudad Bolívar como una de las localidades al sur de la ciudad, producto de la urbanización de la segunda mitad del siglo XX, acelerada por el proceso también de agudización de nuestro conflicto armado interno. Y el panorama en términos del suelo urbano, el polígono morado, y el suelo rural, que es lo demás, y todo el proceso de urbanización que ustedes ven es lo que justamente estas migraciones están gestando. Rápidamente, para hacerles un contexto, pues nosotros somos un país producto del desplazamiento forzado interno. Nuestras cifras de 8 millones de desplazados en el país. De las víctimas del conflicto armado interno, en particular las víctimas de desplazamiento en Bogotá residen el 6%, y de esas el 14% de las que se tiene registro. Esto era para mencionarles que Ciudad Bolívar, la localidad de la que estamos hablando, es la tercera localidad, digamos, más importante en términos de recepción de población víctima del desplazamiento forzado interno. Y también contarles que en el caso de Bogotá, la última encuesta, unas encuestas más importantes de las operaciones estadísticas más relevantes que tenemos en términos de información territorial en la ciudad, la encuesta multipropósito del 2021, muy reciente, por cierto, nos mostraba cómo esta localidad de la que estamos hablando, el sur de la ciudad, por un lado, es una de las localidades que, aparte del fenómeno que se está generando sobre el centro histórico y sobre las áreas del centro, el occidente, es una de las localidades, digamos, que está ubicada, pues, en este caso, en los quintiles superiores, de donde alrededor de entre el 5 y el 19% de la población hace 5 años vivía en otro país. Un paisaje de vivienda social muy característico de los proyectos de vivienda social latinoamericanos. Y atrás en la montaña, en los lugares más difíciles, otros procesos de ocupación. Justamente eso es lo que estamos hablando. Y esto es un poco como situarnos conceptualmente, y es que qué pasa en los márgenes del diseño de políticas, ¿no? De manera casi que inherente, las políticas pues están definidas a partir de la población que atienden y el territorio donde se implementan, y esa decisión necesariamente genera ámbitos de inclusión y de exclusión. Y bueno, ¿y qué pasa en ese caso con el diseño de la política? Pues que se enfoca solamente en los proyectos de vivienda social. Y esto es para mostrarles rápidamente. Primero, los planes parciales. Esto es un instrumento de planificación de escala intermedia que usamos en Colombia para desarrollar urbanísticamente piezas urbanas más delimitadas, ¿no? Y concretar en ellas apuestas del modelo de ocupación territorial. En el caso de Ciudad Bolívar, digamos, tenemos una poca participación. ¿Y qué pasa con esta tendencia? Esta tendencia no solamente refuerza la segregación espacial, digamos, el problema que es el problema típico de la vivienda social en América Latina, el problema de la localización, pues profundiza tendencias de segregación, y esto un poco nos evidencia que la política sigue siendo parcial para responder. ¿Qué está pasando en la ruralidad de Kiva? Esta es una vista, uno desde acá parecería que estuviera en un barrio, sí, de la frontera urbano-rural de la ciudad, pero no en el centro poblado de la ruralidad de Kiva, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo en este momento es producto de la expansión informal, el acceso informal al suelo y la vivienda, a partir de una población que queda excluida de las políticas y encuentra aquí una oportunidad. ¿Y qué pasó en 2 décadas? Digamos, ¿cómo esto
digamos, nos permite evidenciar también los picos de migración, ¿no? Los picos de migración asociados a crisis, países vecinos, profundizados también por el empobrecimiento derivado de la pandemia, pero en 20 años pasamos y fijémonos en particular en este polígono de 69 hectáreas, de un área rural, digamos, que conformaba un borde con Ciudad Bolívar, a un proceso de conurbación inminente. ¿No? Y ese mercado informal que está quedando por fuera del diseño de la política, no solamente nos está hoy poniendo en tensión las apuestas como ecosistémicas estratégicas que hay alrededor de la ruralidad y el borde urbano rural de la ciudad, sino que está generando en sí mismo unas dinámicas de profunda revictimización. Y esta es un poco la historia, ¿no? Para la mayoría de los campesinos, la llegada de los tierreros son muchas veces estructuras delincuenciales que llegan con capitales, productos del narcotráfico y pueden comprar fincas y lotear, multiplicar sus ganancias y seguir, digamos, en ese proceso de manera amplia y extensiva por la ciudad y otras ciudades. Pero lo que el campesino relata es que la llegada de estos personajes equivalía a la fiebre del oro para los gringos en el 20, ¿no? Entonces, de algún modo lo que está pasando en el centro de la ciudad, como un correlato de esta situación, es la profundización de la crisis de los inquilinatos y los pagadiarios, ¿no? Los conventillos, el problema que nos está que se está derivando de poco de esta transformación en el centro de la ciudad, y por un lado esto que está pasando en términos de expansión urbana, y reconocer esa capacidad de producción implica, en el caso de los gobiernos locales, dejar de ignorar el mercado informal, porque se están generando entornos de revictimización, y es claro que mientras no sean los gobiernos locales los que atiendan y generen políticas que puedan, por un lado, superar ese pensamiento abismal que genera el diseño, porque un poco lo que sucede es que quien no cumple con las características para ser beneficiario de la política, pues se enfrenta a una especie de abismo, ¿no? Un abismo en el que solamente el mercado informal lo recibe. Pero deben existir políticas que acompañen este proceso, que acompañen el desarrollo progresivo de las familias, y para eso alternativas como los bancos de suelos, de materiales, de maestros y maestras, incluso alternativas como los lotes con servicios, hay que empezar a problematizarlas, porque lo otro es lo que poco está sucediendo y amenazando con nuestra ruralidad, que en todo caso necesita una estrategia de consolidación de borde urbano rural, porque no lo hablamos, no es el tema de esta conversación, pero acá hay unos conflictos ambientales, conflictos por el agua y conflictos por los vertimientos que compiten con la economía campesina y que nos exigen a nosotros, en el caso de Bogotá, tener una estrategia de consolidación de borde urbano rural.